Wow, la verdad, cada día que pasa más me sorprende la política peruana. Hace unos días acaba de presentarse los Audios, donde Vladimiro Montesinos trata de sobornar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones a cambio de que acepten los pedidos de nulidad de Keiko Fujimori. No es la primera vez que ocurren estos casos de corrupción, porque en el año 2000 también Vladimiro Montesinos hizo algunos sobornos a periodistas, congresistas, canales de televisión, entre otros. Entre toda esta corruptela, yo me pregunté, ¿realmente esto afecta al desarrollo de la economía? ¿Tiene que ver algo la corrupción sobre el desarrollo económico de un país? Es cierto que los países menos corruptos son los países más prósperos económicamente. Pues todo eso lo vamos a analizar en este video. Hey gente, muy buenas a todos. Yo soy Edward y en este video analizaremos la relación entre la corrupción y la economía. Sin embargo, antes de pasar a ese tema, analicemos un poco cómo fue el proceso de los Audios que se dieron a conocer esta semana. El 10 de junio, cuando Keiko Fujimori había anunciado que iba a pedir la nulidad de 802 actas con unos aproximados 200.000 votos, donde Pedro Castillo había ganado, Montesinos hablaba por teléfono desde la base naval. El ex asesor hablando por teléfono desde la base naval. Vaya, sí que algunos presos tienen buenos privilegios, ¿eh? Pero, a todo esto, ¿con quién hablaba el tío Vladi? Pues Montesinos hablaba por teléfono con Pedro Rejas, un ex militar del ejército en situación de retiro y que fue integrante del comando Chavín de Huántar. Se trata de un ex militar, pero no cualquier militar, sino uno fujimorista, apodado Belmont. ¿Y qué le dijo Montesinos a Pedro Rejas? El pata tiene conexiones con el JN. Ya, Ahí hay 4, son el colegiado de 4, ¿no es cierto? sí, Él tiene llegada a 3 directo. Habla con Guillermo Ajá. y le dice, necesitamos que nos apoyen esto, hable con los amigos de ahí, cuáles son los requisitos. Si se logra eso, se gana. Montesinos le pide a Rejas contactar con Guillermo Sendón para llegar por lo menos a 3 integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El objetivo es llegar al Jurado Nacional de Elecciones para que a cambio de un poco de dinerito pues apoyen a Keiko Fujimori, es decir, acepten los pedidos de nulidad y ampliación de plazo. Primero buscan que se amplíe el plazo para poder solicitar más actas de nulidad. Y obviamente el segundo objetivo, en este caso, es que esas actas de nulidad se acepten. Y de esa forma Keiko Fujimori podría ganar las elecciones. Recordando, Montesinos le dice a Rejas que se comunique con Guillermo Sendón porque él tiene contactos en el Jurado Nacional de Elecciones. Y es así como Pedro Rejas se contacta con Guillermo Sendón. Lo interesante es que él empieza a grabar las conversaciones. En resumidas cuentas, Guillermo Sendón le dice que si quieren apoyar esa causa, pues tienen que sobornarles con $1.000.000. He hablado con Luis Carlos Arce, ya. que es uno de los... ¿Quién? Luis Carlos Arce, Córdoba. Ya, él Él es uno de los es uno de los 3. uno de los 4. 4, o sea, ahora 4. 3. Él tiene 3 votos. Con 3 ya, Él tiene 3 votos. seguro. Sí, él no tiene al presidente, pero tiene a los otros 3. Ya. Entonces me dice, ya cuñado, esa vaina te cuesta 3 Ya. palos. Sendón, Guillermo Sendón, ya señala que ha tenido un contacto con Arce, ¿no? Y que ofrecen 3 fuera del presidente. He ahí el proceso de corrupción, donde se trataba de sobornar a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones para que acepten los pedidos de nulidad. ¿Y cuánto les iba a costar cada magistrado? Pues $1.000.000. Y necesitaban sobornar a 3. Y uno de ellos es Guillermo Arce, un juez que obviamente también fue investigado por temas de corrupción. ¿Todo esto es un escándalo? Pues obviamente que sí. ¿Es alguna novedad? Pues creo que no. La verdad parece que la corrupción en varios países de Latinoamérica está como ahí institucionalizada, enraizada. Les recomiendo a todos mis amigos y seguidores que lean este libro, Historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós. Y sí, es cierto que este libro pues es una versión piratilla del original, porque en el momento en que salió este libro yo era estudiante y
No tenía los recursos económicos para comprarme, así que opté por la versión más económica. Ok, disculpen, no sigan mi ejemplo. Y bueno, en realidad todo este libro te analiza todo el proceso de corrupción que hubo en el Perú desde la época colonial hasta los años 2000. Es especialmente en ese año 2000 donde analiza el gobierno de Alberto Fujimori, donde su asesor fue Vladimiro Montesinos. Sí, el mismo de los Vladi audios, pues resulta ser que también tiene sus Vladi videos. Videos en donde Vladimiro Montesinos trata de sobornar a varios congresistas, figuras de televisión, canales o dueños de comunicación, entre otros. Es 1.857. 10, 20, 30, 40, 50. Y acá están los 100. Entonces, 1.857. ¿Qué hace los $619.000? Está prorrateada. Lo curioso y lo picarón de este protagonista es que él mismo se grababa sus propios videos. Al final de este libro existe un apéndice donde te estiman los costos que implicaba los procesos de corrupción. Según algunos historiadores, el nivel de corrupción en la década de 1990 definitivamente superó al de todos los demás gobiernos de la historia moderna. Sería comparable tal vez únicamente con el periodo colonial. Y te preguntas cuántos costos generó la corrupción de Vladimiro Montesinos. Según los estimados de acuerdo a este cuadro, su costo medio en la década de 1990 alcanzó un monto de alrededor de 1.400 millones de dólares. Un monto equivalente al 34% del gasto gubernamental anual y al 3.1% del PBI medio anual. Y dentro de todo este cuadro existe un punto que hace referencia a la inversión extranjera perdida, cuyo monto es de 10.000 millones de dólares, el cual es un costo de oportunidad perdida. Enfoquémonos en este último punto. Todo proceso de corrupción implica unos costos, ya sean directos, que es el soborno mismo, como también indirectos, y uno de esos indirectos es la inversión extranjera. Y no necesariamente es extranjera, puede ser también inversión nacional, es decir, genera ese costo de oportunidad. Porque los países más corruptos son aquellos países que no respetan las normas y las leyes, donde no existe pues un organismo, digamos, autónomo de justicia que haga respetarlo. Y eso que genera inseguridad en los inversionistas, no solamente nacionales, sino también extranjeros. Pregúntate, ¿en dónde tú preferirías invertir? ¿En un país donde se respetan las normas y las leyes o en otro país donde esas normas y leyes pues cambian de acuerdo a la conveniencia de algún político? Obviamente ese país donde se respetan esas normas tiene mayor estabilidad jurídica. ¿Cuáles son las prácticas más comunes de corrupción? Pues generalmente lo vemos en el sector público, donde utilizan recursos públicos para sus propios intereses. Ya sea que inflan, por ejemplo, los presupuestos de alguna obra, que hacen sobrecostos en algún proceso de licitación. Obviamente eso genera una ineficiencia en la gestión de los recursos económicos, lo que generaría pues más costos hacia las personas naturales, quienes son los que tributamos. Ese sobreprecio, desgraciadamente, es pagado por los ciudadanos, dado que repercute en un mayor coste para las administraciones públicas. Por otra parte, las decisiones corruptas provocan que se ignoren las normas de calidad y seguridad de muchos servicios e instalaciones que deberían de ponerse a disposición de la ciudadanía. Sabemos que el mejor sistema económico es el sistema económico de libre mercado. Pero el libre mercado implica que todas las empresas tengan las mismas oportunidades de competir. Pero, ¿qué pasa en un proceso de corrupción? Por ejemplo, caso Odebrecht y el Club de la Construcción, donde un pequeño grupo de grandes constructoras, digámoslo así, formaba un pequeño club donde ellos se repartían todas las obras públicas de mayor envergadura. Todas esas grandes empresas eran siempre los elegidos. ¿Existe entonces libre competencia ahí? No. Y obviamente para que cada empresa constructora licite con el Estado, tenían que darle un pequeño soborno. He ahí el caso de Odebrecht,
que ha tratado de sobornar a varios funcionarios públicos con el objetivo de que se les adjudicara grandes obras públicas. La corrupción puede lastrar gravemente la imagen de un país, ahuyentando la inversión. El hecho de que un país en que las leyes no garantizan una seguridad mínima y unas competencias justas a la empresa hace que muchas compañías, por razones éticas y de seguridad, decidan no operar en dichos países con entornos corruptos. Y esto justamente se muestra en el siguiente gráfico, donde los países que tienen una mayor percepción de corrupción son aquellos que tienen menor desarrollo económico. Una de las nefastas consecuencias de la corrupción es que generan cantidades de dinero opacas. El dinero de los sobornos se oculta al fisco y se desvía a paraísos fiscales. Esto provoca que haya una caída en la recaudación, originando una mayor carga de impuesto a los contribuyentes. Este es un gran problema de la corrupción, que generan gastos ineficientes. Y los que más se vienen perjudicados somos nosotros, porque es a través de nuestros impuestos donde esos políticos se aprovechan de nuestro dinero y Dios sabe dónde irá a parar. Resumiendo todo esto, la corrupción genera en el sistema económico, primero, una gran ineficiencia en el gasto público, segundo, sobrecostos de estos, y tercero, que las políticas públicas que implementa el Estado llegan a ser inefectivas. Bueno amigos, espero que este video les haya agradado y nos vemos entonces con más videos sobre economía. Y cuídense.